El viento empezó a soplar distinto en San Jacinto la noche en que se llevaron al hijo de Mateo. No fue un viento cualquiera. Dicen que traía olor a vela apagada y a tierra recién abierta, como si el cementerio entero hubiera respirado hondo al mismo tiempo. Mateo tenía 45 años, manos rajadas de trabajar la tierra y la espalda curvada de cargar deudas que nadie veía. Su hijo, Emiliano, de apenas 8 años, era la única luz que todavía brillaba en aquella casa de madera torcida, al borde del camino de tierra que llevaba al cerro prohibido. Desde pequeño, el niño escuchaba siempre las mismas frases murmuradas por los viejos en la plaza. A ese cerro nadie sube después del último canto del gallo, porque arriba no manda Dios. Todos sabían qué quería decir eso, pero nadie explicaba bien. Algunos hablaban de un pacto, otros de una maldición antigua que empezó con la sangre derramada cuando fundaron el pueblo. Solo una cosa se repetía en todas las bocas, entre dientes y miedo. Hubo un hombre, uno solo, que se atrevió a desafiar a Dios y al diablo la misma noche. Y cada vez que alguien empezaba esa historia, el viento cambiaba de dirección. Las puertas se quejaban con un crujido lento, y los perros, sin motivo, comenzaban a gemir mirando hacia el cerro oscuro. Los más jóvenes se reían, decían que era invento, que nada de eso había pasado de verdad, pero los viejos miraban al suelo, con ojos de quien vio más de lo que hubiera querido recordar. Lo que nadie contaba en voz alta es que todo empezó por culpa de un niño, por culpa de un padre que fue demasiado lejos, por culpa de una promesa hecha en la oscuridad. Y esa noche, cuando la lámpara de la casa de Mateo se apagó sola y el silbido del viento se coló por las rendijas como un lamento, la vieja historia dejó de ser solo leyenda y volvió a ocurrir. Si estás viendo esto, presta atención a cada detalle. Hay cosas que solo pasan en los pueblos pequeños, pero las consecuencias, esas viajan lejos. Antes de que empecemos de lleno con la historia, quiero que me escribas en los comentarios desde qué ciudad estás mirando este video ahora mismo. Quiero saber desde dónde te llega esta voz, porque quizá en tu pueblo también haya un cerro al que nadie sube, un camino de tierra que se queda sin luz demasiado temprano, o un nombre que nadie se atreve a pronunciar de noche. Deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar hoy no es un cuento cualquiera para asustar niños. Es una historia que todavía se cuenta en voz baja, alrededor de fogones que se apagan despacio, cuando el viento se cuela por debajo de las puertas y los perros se niegan a ladrar. Una historia que muchos juran haber vivido y otros prefieren negar. En un rincón olvidado de Latinoamérica, separado del resto del mundo por kilómetros de pastos secos y caminos sin alumbrado, existe, o existió, según a quien le preguntes, un pueblo llamado San Jacinto. Allí, las noches parecen más largas de lo normal, el silencio nunca es completo y el eco repite cosas que nadie dijo. Dicen que San Jacinto carga con un pecado antiguo, que sus tierras fueron benditas y malditas el mismo día, que lo que se sembró en esos suelos no fue solo maíz, sino miedo, un miedo que se hereda como un apellido, que se sienta a la mesa, que duerme debajo de la cama de los niños. La historia que vas a escuchar hoy es la de Mateo, un hombre común, campesino, que nunca quiso ser héroe ni mártir ni condenado. Solo quería salvar a su hijo, y para eso terminó haciendo lo impensable, enfrentarse en la misma noche a lo que está arriba y a lo que está abajo, a lo que bendice y a lo que condena. Algunos en San Jacinto aseguran que lo vieron con sus propios ojos caminando hacia el cerro con su jumento, el niño sentado encima y la luna escondida detrás de unas nubes gordas como malos presagios. Otros dicen que es mentira, que nada de eso pasó, que son exageraciones de gente temerosa.
Pero el viento, cuando golpea las ventanas en San Jacinto, parece contar otra versión. Quédate hasta el final y luego dime en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Un padre puede desafiar a Dios y al diablo y salir ileso? Mateo despertó antes que el gallo aquella mañana. No porque quisiera, sino porque el viento no lo dejó dormir. Se colaba por entre las tablas mal clavadas de la pared como un susurro insistente, haciendo gemir la casa entera. El techo de zinc se quejaba con cada ráfaga, y el olor a humedad vieja se mezclaba con el del café frío que había quedado de la noche anterior. Se quedó un rato acostado, mirando las sombras torcidas que el amanecer proyectaba en el techo. Afuera, los pastos secos se mecían como si alguien enorme estuviera pasando la mano por encima del pueblo entero. Se escuchó un golpe seco, la puerta del gallinero chocando contra el marco, levada pelo vento. Un perro ladró a lo lejos, otro respondió. Después, silencio. Mateo suspiró y se sentó al borde de la cama. Sus manos ásperas buscaron a tientas las botas de cuero gastadas. Cuando se agachó para ponérselas, la vieja viga del techo soltó un crujido prolongado, como si protestara por el peso de sus años, por las cosas que había tenido que presenciar en aquel cuarto. A su lado, en la otra cama, Emiliano dormía hecho un ovillo, con la boca entreabierta, abrazado a un pedazo de manta raída que había sido de su madre. Tenía 8 años, pero cuando dormía parecía más pequeño, casi un bebé todavía. Mateo se quedó mirándolo en silencio unos segundos, con una ternura que dolía. Le pasó la mano por el cabello rebelde, con cuidado de no despertarlo. «Un ratito más, mijo», murmuró. «Hoy te voy a cansar». Se levantó despacio, tratando de que el piso de tablas no chasqueara demasiado fuerte. La casa, sin embargo, parecía empeñada en delatar cada movimiento. Un paso, un crujido, otro paso, otro quejido, como si la madera supiera que en esa casa ya no quedaba nadie más que ellos dos, y el eco de lo que faltaba. En la cocina, una mesa coja, 2 sillas diferentes y la imagen de la Virgen pegada en la pared con una cinta vieja. La vela que había dejado encendida la noche anterior se había apagado sola, dejando un hilo de cera derramada que parecía una lágrima seca. Mateo frunció el ceño. No le gustaba cuando la vela se apagaba antes de tiempo. Su madre siempre decía que eso era señal de visita indeseada. Sirvió lo poco de café que quedaba en una taza desconchada. Se llevó el líquido amargo a la boca y miró por la ventana. El cielo estaba de un gris sucio, pesado, como si todavía fuera de noche. En el horizonte el cerro se recortaba oscuro y silencioso. Siempre estaba ahí, vigilando, pero esa mañana parecía más cerca, más grande. Mientras bebía, recordó las palabras de don Casimiro la tarde anterior, en la cantina. «Ese niño no está bien, Mateo. No es un resfrío cualquiera. Llévalo al pueblo grande, al hospital. Aquí no hay quien». Mateo había apretado la mandíbula, sintiendo la mirada de todos clavada en su nuca. «¿Y con qué dinero lo llevo, Casimiro?», había respondido. «Ni para el pasaje tengo. Además, ya va a pasar». Siempre ha sido flaquito, pero esa noche, cuando Emiliano empezó a temblar de fiebre, cuando el cuerpo pequeño se arqueó sobre el colchón y los labios se le pusieron blancos, Mateo supo que no iba a pasar. Se había quedado a su lado hasta que el niño, agotado, se durmió. Los ojos de Emiliano, antes de cerrarse, habían buscado los suyos con un miedo que él nunca le había visto. «No me dejes, papá», susurró el niño con la voz quebrada. «No te voy a dejar, Emiliano. Te lo juro», había dicho Mateo con un nudo en la garganta que no se atrevió a mostrar. Ahora, en la tenue luz de la mañana,
Esa promesa pesaba en el aire como una piedra colgando de un hilo. Terminó el café, se pasó la mano por la cara y salió al patio. El viento le golpeó de lleno, helado y húmedo, levantando polvo del suelo reseco. El jumento, atado bajo un árbol retorcido, levantó la cabeza y lo miró con ojos brillantes, moviendo las orejas inquieto. El animal bufó, raspó la tierra con la pezuña. «Tranquilo, Sombra», dijo Mateo, acariciándole el cuello. «Hoy te necesito». El jumento se movió nervioso, como si entendiera algo que Mateo todavía no quería nombrar, mientras buscaba la soga y ajustaba la vieja albarda sobre el lomo del animal. Escuchó una voz familiar detrás de la cerca. «¿No me digas que vas a salir con el niño hoy?» Era doña Aurelia, la vecina, una mujer de manos gruesas y ojos hundidos, envuelta en un rebozo negro, a pesar de que aún no hacía tanto frío. Aparecía siempre cuando algo malo rondaba el aire, como si el pueblo la hubiera elegido para anunciar las desgracias. «Tengo que llevarlo al curandero del otro lado del arroyo», mintió Mateo sin mirarla. «Me dijeron que tal vez él...» «Déjate de tonterías», lo interrumpió ella, acercándose a la cerca. «Tú y yo sabemos que el curandero ya no sube a estas tierras desde lo de la familia Gómez». «No mientas, Mateo, no te mientas». El hombre apretó los labios. El recuerdo de la familia Gómez cayó sobre el patio como una sombra. Todos muertos en una misma noche, sin explicación. Algunos decían que se habían atrevido a ir al cerro a buscar algo que no debían. Desde entonces, el curandero no ponía un pie en San Jacinto. «Entonces, ¿qué otra cosa quieres que haga?», escupió Mateo girándose hacia ella. «Que me siente a ver cómo mi hijo se me apaga como una vela». Doña Aurelia lo observó en silencio unos segundos. Sus ojos parecían más viejos que el resto de su cara. «Hay cosas que es mejor no tocar, Mateo», dijo finalmente. «Lo que está enfermo del cuerpo, que lo vea el médico. Lo que está enfermo del alma, que lo vea el cura. Pero lo que está señalado desde antes de nacer, eso ni Dios ni el diablo lo sueltan fácil». A Mateo se le heló la sangre. «¿Qué está queriendo decir, Aurelia?». Ella paseó la mirada por el patio, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Tu mujer se fue al otro lado con un secreto, ¿no?», susurró. Un secreto que ninguno de los dos quiso confesar en vida. Pero estas tierras recuerdan. Este pueblo recuerda. Y el cerro nunca olvida. El viento sopló más fuerte, haciendo crujir la rama encima de ellos. Por un momento, a Mateo le pareció escuchar una especie de murmullo mezclado con el silbido del aire. Un murmullo que no venía ni de Aurelia ni de él. «Mi mujer murió del pecho, eso lo sabe todo el mundo», gruñó. «No empiece con sus cosas, que no estoy para cuentos hoy». Los ojos de Aurelia brillaron con algo parecido a la lástima. «No son cuentos, Mateo. Pregúntale a tu suegra por qué no quiso que bautizaran al niño en la iglesia del pueblo. Pregúntale por qué se hizo traer agua bendita de otro lado. Pregúntale por qué, cuando nació, las campanas tocaron solas a medianoche». «Basta», la cortó él dando un paso hacia la cerca. «No voy a dejar que se muera. ¿Me escuchó? No me importa qué se haya dicho, qué se haya hecho. Es mi hijo. Y si Dios no me lo cura, ya veré quién». Se detuvo. Sus propias palabras le resonaron en los oídos. Aurelia lo miró con una mezcla de terror y resignación. «No sigas esa frase, Mateo», dijo, en voz baja. «No la termines. Hay palabras que, si se dicen mirando hacia el cerro, no se las lleva el viento, se las lleva otra cosa». El silencio que siguió fue denso, casi sólido. A lo lejos, un pájaro lanzó un grito ronco y después calló. Mateo tragó saliva, tratando de deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. En ese momento,
La tos de Emiliano se escuchó desde dentro de la casa. Una tos seca, profunda, que terminó en un gemido apagado. El corazón de Mateo dio un vuelco. Sin decir nada más, se alejó de la cerca y entró a la casa. Lo último que vio, antes de que la puerta se cerrara detrás de él, fue la figura de Aurelia persignándose rápido, los labios moviéndose en una oración que no alcanzó a escuchar. Dentro, el aire estaba pesado, caliente. Emiliano estaba incorporado en la cama, con los ojos vidriosos, el cabello pegado a la frente por el sudor. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera una pelea. «Papá», murmuró el niño, «tengo frío y calor». Mateo se sentó a su lado, le acomodó la manta. «Vamos a salir un rato, mijo», dijo, forzando una sonrisa. «Te voy a llevar a pasear con Sombra. El aire del campo te va a hacer bien». Emiliano lo miró confundido. «¿Al pueblo?» Mateo dudó apenas un segundo. «Más allá del pueblo». El niño cerró los ojos, como si el esfuerzo de hablar lo agotara. «Soñé que subíamos al cerro», susurró. «Había alguien esperándonos arriba». El estómago de Mateo se contrajo. «Los sueños son solo sueños, Emiliano. No les hagas caso». El niño negó levemente con la cabeza. «No era un sueño», susurró. «Él sabía mi nombre». Un escalofrío le recorrió la espalda a Mateo, pero no dejó que se le notara en la voz. «Vístete despacio. Yo te espero afuera. Te voy a subir al jumento. No vas a tener que caminar». Lo ayudó a ponerse la ropa, notando con angustia cómo la camisa le quedaba más floja que una semana antes. Cada hueso parecía marcado con una sombra. Cuando por fin lo sacó al patio, el viento pareció aullar más fuerte, golpeando sus cuerpos con una furia repentina. Sombra, el jumento, empezó a tirar de la cuerda, inquieto, lanzando bufidos cortos. «Quieto, animal», murmuró Mateo mientras alzaba a Emiliano en brazos. El niño estaba sorprendentemente ligero. Demasiado ligero. Lo sentó con cuidado sobre el lomo del jumento, pasando la cuerda alrededor de su cintura y asegurándola a la albarda para que no se cayera. Emiliano se aferró a la crin del animal, temblando un poco. «Papá», dijo, apenas audible, «no quiero ir al cerro». Mateo lo miró fijamente a los ojos. «No vamos al cerro», mintió. «Vamos a darle la vuelta, solo un paseo». En ese instante, el viento pareció cambiar de dirección, golpeándolos desde el lado del cerro, trayendo con él un olor extraño. No era solo tierra húmeda, era algo más, algo como hierro, como sangre seca, mezclado con el aroma lejano de un incienso antiguo. De la casa vecina, Mateo sintió la mirada de Aurelia clavada en su nuca, aunque no se atrevió a volverse. Sabía que, si veía el miedo en los ojos de la vieja, tal vez no tendría el valor de seguir adelante. Tomó la cuerda de Sombra, apretó los dientes y dio el primer paso hacia el camino de tierra. Bajo sus botas, el suelo crujió como si pisara huesos secos. El aire, de pronto, pareció más pesado, más denso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Mientras avanzaban, las pocas casas de San Jacinto que quedaban habitadas se asomaban entre los árboles retorcidos. Una puerta se cerró de golpe cuando lo vieron pasar. Una cortina se movió apenas, revelando unos ojos curiosos que se escondieron enseguida. Nadie lo saludó. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie quiso saber. En la plaza, la imagen del santo patrón tenía la cara manchada por el tiempo. Mateo levantó la vista un segundo y se encontró con esos ojos de piedra. Sintió una punzada de culpa en el pecho. «Si tú no quieres ayudarme», pensó, sin atreverse a decirlo en voz alta, «no me dejas muchas opciones». El viento sopló, haciendo sonar las latas viejas colgadas en algunos postes como campanas desafinadas.
Los árboles parecían inclinarse hacia el camino, retorciendo sus ramas como dedos largos que quisieran detenerlos o empujarlos. Nadie sabría decir. Cuando dejaron atrás la última casa del pueblo, el silencio cambió. Ya no era el silencio lleno de ruidos cotidianos, gallinas, perros, radios lejanos. Era otro tipo de silencio, espeso, lleno de algo que no tenía nombre. El cerro se alzaba frente a ellos, oscuro, con la cima perdida entre nubes bajas. Emiliano respiraba con dificultad, pero sus ojos no se apartaban de la silueta del cerro. «Papá», susurró. «Él ya sabe que venimos». Mateo tragó en seco. «¿Quién?». El niño tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era tan baja que el viento casi se la llevó. «El que me habló en el sueño. No estaba ni del lado de la iglesia, ni del lado del infierno». Sombra se detuvo en seco, clavando las patas en la tierra. El animal empezó a temblar, negándose a dar un paso más. El viento, de pronto, pareció empezar a silbar una melodía lejana, triste, como un canto que venía de muy arriba, del corazón del cerro. Mateo miró hacia la estrecha vereda que se abría entre los matorrales resecos, subiendo en dirección a la ladera. Fue en ese instante, con el hijo enfermo sobre el jumento, el pueblo a sus espaldas y el cerro frente a él, cuando se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que nadie cruzaba desde hacía generaciones. Y lo peor es que, en algún lugar dentro de sí, una voz, que no era ni de Dios ni del diablo, sino la suya propia, le susurró que ya no había vuelta atrás, porque lo que lo esperaba más arriba, entre las sombras del cerro, no iba a dejarlo regresar siendo el mismo hombre que era en ese momento. El viento se volvió más frío a medida que empezaron a bordear la falda del cerro. No era el frío normal de la madrugada en el campo. Se sentía como si alguien soplara directamente en la nuca de Mateo, metiéndose por dentro de la camisa, pegando la tela sudada a la piel. El jumento avanzaba a regañadientes, las orejas echadas hacia atrás, soltando resoplidos cortos cada vez que la vereda se estrechaba. A sus costados, los pastos secos se inclinaban todos en la misma dirección, como si se apartaran para dejarlos pasar, o como si señalaran el camino hacia algo que no quería ser encontrado. Los árboles eran distintos de este lado, más retorcidos, con ramas largas que se cruzaban sobre la vereda formando una especie de techo oscuro. Las pocas hojas que les quedaban se movían apenas, pero el ruido que hacían era exageradamente fuerte, como si cada roce fuera un susurro. «Papá». La voz de Emiliano sonó débil detrás de él. «No me gusta el ruido que hace este lugar». Mateo no se volvió. Se limitó a apretar un poco más la cuerda de Sombra. «Es solo el viento, mijo». Pero no lo era. Lo sabía. Había crecido escuchando las historias de los viejos, las advertencias, los rezos en voz baja cuando alguien mencionaba el cerro. De niño, se había jurado a sí mismo que nunca, jamás, pondría un pie en esos caminos después del atardecer. Y ahora estaba allí, con el cielo todavía gris, pero con una penumbra que no terminaba de aclararse, como si el sol se negara a mirar ese lado del mundo. En un recodo del camino, escuchó algo que le hizo detenerse en seco. Pasos. Otro par de pisadas sobre la tierra, rítmicas, acercándose por la vereda de abajo. Sombra giró la cabeza y sus orejas vibraron nerviosas. «Buenos días, Mateo». La voz le heló la sangre antes de que pudiera reconocerla. Se giró despacio. A unos metros, con el sombrero en la mano y la camisa cerrada hasta el cuello, estaba el padre Hilario, el cura del pueblo. Su sotana negra rozaba el polvo y colgando del cinturón llevaba un rosario y una pequeña cruz de madera oscura. Sus ojos, normalmente cansados, parecían más abiertos de lo habitual. «Padre», murmuró Mateo, incómodo. El cura levantó la vista hacia el cerro,
Luego la bajó de nuevo hacia Emiliano, sentado sobre el jumento, pálido como la cera. «No tienes que explicarme a dónde vas», dijo Hilario con un suspiro. «El cerro no deja pasar a nadie sin que el pueblo se entere». Mateo apretó la mandíbula. «Mi hijo se me muere, padre. No puedo quedarme cruzado de brazos esperando a que Dios se acuerde de nosotros». En el rostro del cura pasó una sombra de dolor. «No digas eso. Dios se acuerda, pero las cosas no siempre son como las queremos». «Pues entonces», escupió Mateo, «que me lo explique él en la cara, porque yo ya no entiendo nada». Hilario se acercó un poco más. El viento pareció arremolinarse alrededor de la cruz que colgaba de su mano, haciendo que la madera golpeara suavemente contra sus dedos. «¿Sabes lo que dicen de ese lugar?», comentó, sin levantar la voz. «¿Sabes lo que se hizo allí arriba, cuando tus abuelos eran niños? ¿Sabes por qué este pueblo se quedó pequeño? ¿Por qué tanta gente se fue sin mirar atrás?» Mateo clavó los ojos en la tierra. «Sé lo que cuentan. Cuentos hay muchos». «No son cuentos», respondió el cura. «Son heridas. Y hay heridas que, si las tocas, supuran otra vez». Emiliano, que había estado escuchando en silencio, habló de pronto. «Padre», susurró, «es verdad que en el cerro subieron hombres a pelearse por las almas». La voz del niño temblaba. Hilario lo miró con tristeza. «Hubo una noche», dijo, tan suavemente que casi se confundía con el viento, «en que un grupo de hombres decidió que podía hacer tratos con todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo, al mismo tiempo. Querían riqueza, lluvia, cosecha, hijos sanos. Querían todo, pero no querían pagar el precio. Entonces subieron al cerro con cruces y con símbolos que no eran de Dios. Rezaron oraciones verdaderas mezcladas con palabras que no debieron pronunciar jamás. Y aquí estamos, pagando todavía». «Eso fue hace décadas», replicó Mateo. «Nada tiene que ver con mi hijo». El cura sostuvo su mirada. «Todos en este pueblo cargamos con una parte de esa noche, aunque no hayamos estado allí, aunque ni siquiera hubiéramos nacido. El pecado de unos se volvió la condena de todos, y tú lo sabes». El silencio se tensó, como una cuerda a punto de romperse. «¿Va a detenerme, padre?», preguntó Mateo finalmente. «¿Va a poner su cuerpo en medio del camino?». Hilario lo miró largo rato. El viento le agitó el cabello canoso. «Si te detengo por la fuerza», dijo, «te convierto en mártir. Si te dejo pasar sin decir nada, soy cómplice. Así que solo puedo hacer una cosa». Metió la mano en el bolsillo interno de la sotana y sacó un pequeño frasco de vidrio con agua dentro. Se lo tendió a Mateo. «Agua bendita», explicó. «No te va a salvar si tú mismo decides entregarte, pero quizás sirva para mantener alejadas ciertas manos mientras todavía tengas dudas». Mateo dudó en tomarlo. Al final, cerró sus dedos alrededor del frasco. «¿Usted cree que lo que me espera ahí arriba es de abajo?», preguntó con un hilo de voz. Hilario negó con la cabeza. «Yo creo que ahí arriba, Mateo, no mandan ni uno ni el otro. Y eso es lo peor, porque donde no hay dueño, cualquiera puede sentarse en el trono». Las palabras cayeron pesadas entre ellos. Por un momento el viento se detuvo por completo. No se movieron las ramas, no crujió la tierra, no se escuchó ni un pájaro. «Si sigues», dijo el cura finalmente, «vas a tener que decidir a quién te arrodillas. Y te advierto algo. A veces el peor castigo no viene del infierno, sino del cielo». Mateo apretó los dientes. «Si mi hijo se salva, yo aguanto cualquier castigo». Hilario cerró los ojos un segundo, como si esa frase le doliera físicamente. «Eso mismo dijeron aquellos hombres.
susurró. Y mira cómo terminó este pueblo. Emiliano comenzó a toser convulsivamente. Su pequeño cuerpo se inclinó hacia adelante y solo la cuerda que Mateo había atado evitó que cayera del jumento. El sonido de la tos, ahogada, húmeda, llenó el aire como un presagio. Mateo no esperó más. Guardó el frasco en el bolsillo de la camisa. «Rece por nosotros, padre, si quiere», dijo, tirando de la cuerda de Sombra. «Pero yo no voy a quedarme mirando». Empezó a avanzar. El cura no se movió para detenerlo. Solo habló una última vez, cuando ya estaban a varios pasos. «Si allá arriba te ofrecen algo», advirtió, «no aceptes el trato si no oyes las dos voces, la de arriba y la de abajo. Que Dios se apiade de ti, Mateo». Mateo fingió no escucharlo, pero las palabras se le quedaron pegadas a la piel. La vereda se estrechó aún más al dejar atrás al cura. Ahora, el sendero subía de verdad, en zigzag, entre piedras negras cubiertas de musgo húmedo. Cada tanto, alguna raíz salía de la tierra como un hueso expuesto. El aire se volvió más espeso, como si lo respiraran menos personas, como si fuera antiguo. Olor a tierra mojada, a hojas podridas, mezclado con algo más agrio, indefinible. Empezaron los sonidos. Al principio, eran pequeños chasquidos entre los matorrales, ramas que se quebraban solas, algo que corría entre la maleza, acompañándolos, pero siempre fuera de la vista. Sombra sacudía la cabeza cada vez que se escuchaba un crujido, como si quisiera espantar moscas inexistentes. «Papá», dijo Emiliano, «siento que nos miran». Mateo volvió la vista hacia un costado. Nada. Solo sombras cambiando de lugar cuando las nubes se movían frente a una luz de sol que nunca terminaba de salir del todo. «Nadie nos mira», respondió sabiendo que mentía. «Son cosas del cerro». Y era verdad. El cerro tenía la costumbre de hacer sentir a la gente observada, incluso en los días en que no pasaba nada. Pero ese día no era uno de esos. En una curva cerrada, la vereda se abrió a un pequeño claro. El suelo allí era distinto, más plano, con la tierra más oscura, casi negra, como si algo hubiera caído allí hace mucho tiempo y se hubiera quedado impregnado para siempre. En el centro del claro, un tronco seco, partido por la mitad, mostraba unas marcas raras, como símbolos tallados con cuchillo y luego desgastados por los años. Sombra se negó a pisar el claro, clavó las patas en la orilla y lanzó un rebuzno largo, casi un grito. «Vamos, Sombra», ordenó Mateo tirando de la cuerda. El jumento no se movió. Empezó a temblar, los ojos abiertos de par en par, mostrando el blanco. Emiliano, desde arriba, miraba el tronco con una fijación extraña. «Yo ya estuve aquí», dijo, de pronto. Mateo sintió que el corazón se le detenía. «No, Emiliano, es la primera vez que subimos». El niño negó levemente. «En el sueño», insistió. «Me trajeron aquí primero, me hicieron pararme ahí». Señaló el espacio justo delante del tronco y me dijeron que me quedara quieto, que pronto iba a venir el que manda. El viento sopló en ese instante, directo desde el centro del claro. Traía consigo un olor a humo viejo, a leña apagada hace muchos años. Mateo notó que el vello de sus brazos se erizaba. Un sonido lo atravesó, un crujido, pero no de ramas. Era el mismo sonido que hacía la viga de su casa, solo que más profundo. Venía del tronco seco, del centro del claro, como si algo dentro de la madera se hubiera movido un poco. «No vamos a quedarnos aquí», dijo Mateo, más para sí mismo que para el niño. Rodeó el claro, obligando a Sombra a caminar por el borde, pisando apenas la parte oscura de la tierra. Cada paso sobre ese suelo sonaba distinto, más hueco, como si bajo la fina capa de tierra hubiera algo, no tierra. Mientras avanzaban, un murmullo empezó a llenar el aire.
Al principio, Mateo creyó que era el viento colándose entre las ramas huecas, pero pronto se dio cuenta de que no. Había cadencia, ritmo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, en un idioma que él no conocía. Emiliano ladeó la cabeza, como si tratara de distinguir palabras. «No entienden por qué vienes», murmuró el niño, medio para sí. «Dicen que no era tu turno, que estás forzando las cosas». Mateo giró de golpe. «¿Quién dice eso?» El niño parpadeó, confundido, como si despertara de un trance. «¿Qué?» «Lo que acabas de decir, Emiliano. No entienden por qué vienes». «¿Quién lo dijo?» Emiliano miró alrededor, desconcertado. «Yo no dije nada, papá». El murmullo se apagó de golpe, como cuando alguien cierra una puerta detrás de una conversación. Sombra lanzó un resoplido fuerte, y por un segundo, todo sonó demasiado silencioso otra vez. Más arriba, el camino se estrechó aún más. La luz se hizo más escasa. Parecía atardecer, aunque el día todavía no había llegado a ser pleno. Mateo sentía la espalda empapada de sudor, pero el aire estaba helado. Cada bocanada de aire le ardía en los pulmones. Llegaron a una especie de cornisa natural. Desde allí podía verse San Jacinto a lo lejos. Un grupo pequeño de casitas diseminadas, apenas un puñado de techos brillando débilmente. Parecía más lejos de lo que realmente estaba. Tan lejos que por un instante Mateo tuvo la absurda sensación de que, si intentaba regresar en ese momento, el camino habría desaparecido. «Mira, mijo», dijo, señalando hacia abajo, tratando de mantener la normalidad. «Ahí está la casa. Parece de juguete, ¿verdad?» Emiliano la miró sin emoción. «Desde aquí», susurró, «se escuchan las cosas que la gente dice sin abrir la boca». Mateo frunció el ceño. «¿Qué cosas?» El niño tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz parecía venir de otra parte. «Doña Aurelia se culpa por algo que no contó a tiempo. El padre Hilario tiene miedo de que lo llamen cobarde. Casimiro sabe que hizo un trato aquí arriba, pero finge que no se acuerda. Todos creen que si me muero, la deuda se paga». Las piernas de Mateo se aflojaron por un instante. Tuvo que apoyarse en una roca para no caer. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, con la garganta seca. Emiliano lo miró, y por un parpadeo sus ojos parecieron demasiado oscuros para ser de un niño. «Nadie. Es el cerro», respondió. «El cerro habla mucho». El viento sopló, levantando polvo desde el barranco. Ese polvo le entró a Mateo en la boca, en los ojos, haciéndolo toser. Cuando logró abrirlos de nuevo, algo lo esperaba. Sentado sobre una piedra más adelante, en la curva que seguía, había un hombre, o al menos parecía un hombre. Llevaba un sombrero de ala ancha, tan negro que no reflejaba la poca luz que había. Su ropa era simple, como la de cualquier campesino de la región. Pantalón de manta, camisa arremangada. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas, como si llevara rato esperándolos. No se le veía la cara. La sombra del sombrero lo cubría casi por completo. Sombra se detuvo de golpe. Empezó a temblar de tal modo que Mateo temió que tirara a Emiliano al suelo. El aire se densificó. De pronto, no se escuchó ni un solo pájaro, ni un insecto, ni el susurro de las hojas. Solo su propia respiración entrecortada y el latido acelerado en sus oídos. «Buenos días, Mateo», dijo el hombre sin levantar la cara. Su voz era tranquila, de esas que uno podría escuchar contando un chiste en una cantina o negociando el precio del maíz en el mercado. Pero había algo raro. No se notaba de dónde venía exactamente el sonido. No parecía salir de una boca, sino del aire mismo. Mateo tragó saliva. «¿Nos conocemos?», logró decir. El hombre rió por lo bajo.
Yo conozco a todos los que han subido por este camino con miedo en el pecho, respondió. Así que sí, Mateo, podría decirse que te he conocido desde antes de que decidieras venir. Emiliano respiraba pesadamente, pero no apartaba la vista de la figura sentada en la piedra. Es él, susurró al oído de su padre, el del sueño. Mateo sintió como se le erizaba la piel hasta en la nuca. Dio un paso hacia adelante, colocando su cuerpo un poco delante del jumento, como si así pudiera proteger al niño de esa presencia. Si sabe tanto, dijo, con la voz más firme de lo que se sentía, entonces sabe por qué estoy aquí. El hombre asintió lentamente. Por tu hijo, dijo. Por ese que carga en la sangre algo que no pidió. Por un pecado que no cometió. ¿Vienes a reclamar justicia o vienes a pedir un milagro? La palabra milagro quedó flotando en el aire, extraña en esa boca invisible. Mi hijo está enfermo, respondió Mateo. Nadie abajo puede ayudarlo. Me dijeron que aquí arriba se pueden hacer tratos. El hombre inclinó apenas la cabeza hacia un lado. Abajo, repitió. Me gusta como dices, abajo, como si este cerro no fuera parte del mismo mundo, como si hubiera una línea clara entre lo que es de Dios, lo que es del diablo y lo que es de nadie. Se levantó despacio. El movimiento fue raro, como si los huesos no crujieran, como si el cuerpo fuera demasiado ligero. No sonó nada, ni ropa, ni paso, ni roce de piedra. Simplemente un instante estaba sentado y al siguiente estaba de pie. ¿Tú quién eres?, preguntó Mateo clavando las uñas en la palma de la mano que sostenía la cuerda. El hombre se quedó quieto. El viento pareció rodearlo, como si le tuviera respeto. He tenido muchos nombres en este cerro, dijo, finalmente. Unos me han llamado tentación, otros castigo, algunos justicia. Hubo quien en su ignorancia me llamó Señor. Y otros, más valientes, dijeron que yo era la voz de lo que viene cuando nadie escucha las advertencias. Dio un paso hacia ellos. El jumento retrocedió, pero la cuerda lo mantuvo en su lugar. Emiliano se aferró a su lomo, temblando. Pero tú no viniste a preguntarme quién soy, continuó la figura. Viniste a preguntarme qué puedo hacer por él. Señaló con un gesto leve a Emiliano. El niño cerró los ojos por un instante, como si algo lo atravesara. Se está apagando, dijo el hombre. Lo sabes desde hace días. Lo viste en sus uñas, en sus labios, en la forma en que respira. Y allá abajo, todos hicieron silencio, porque creen que así se salvan ellos. Mateo sintió un ardor en los ojos. No es justo, murmuró. La figura se encogió de hombros, un gesto casi humano. Justo, repitió. En este cerro no usamos mucho esa palabra. Aquí solo hay consecuencia. Hubo un largo silencio. El viento volvió a soplar, suave, moviendo apenas la ropa del hombre, pero no su sombrero. Dime, Mateo, preguntó entonces, ¿a quién le estás hablando cuando rezas? ¿A Dios o al miedo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Rezo a Dios, respondió casi ofendido. ¿Seguro?, insistió, porque a veces yo también recibo oraciones, rezadas con rabia, con rencor, con odio, oraciones que no piden consuelo, sino venganza, oraciones que no piden fuerzas para aceptar, sino fuerza para tomar lo que no les fue dado. Y créeme, esas oraciones llegan muy claras hasta aquí. Emiliano abrió los ojos, cansado. Papá le dijo adiós anoche, murmuró, que si no me salvaba, iba a venir a buscar a otro. La cara de Mateo se descompuso. Estabas dormido, Emiliano, balbuceó. No escuchaste. El hombre rió, sin alegría, aunque él no hubiera escuchado. Dijo, alguien más lo hizo. Las palabras dichas con el corazón roto no se las lleva el viento, se las lleva
quien quiera usarlas. Hizo una pausa. El aire pareció contenerse otra vez. «Voy a hacerte una pregunta muy simple, Mateo», dijo, dando otro paso. «Y quiero que me respondas sin mentir. Si para salvar a tu hijo tuvieras que desafiar a Dios, ¿lo harías?». La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Se acordó del padre Hilario, de Aurelia, de todas las veces que le dijeron: «No nombres a Dios en el cerro». Pero delante de él, su hijo respiraba como un anciano moribundo. El pecho subía y bajaba con dificultad. Los ojos se le llenaban de lágrimas sin que hubiera fuerza para llorar. Mateo apretó los puños. «Si Dios quiere llevárselo», dijo despacio, sintiendo cada palabra, «entonces Dios va a tener que venir a buscarlo él mismo. Yo no voy a entregarlo». Por un momento hubo algo parecido a un destello en la penumbra bajo el sombrero del hombre. No supo si fue un brillo en los ojos o el reflejo de algo que no debía ver. «Bien», dijo la figura en voz baja. «Ya te atreviste a decirlo. Ahora falta la otra mitad». «¿La otra mitad?». El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Si para salvar a tu hijo tuvieras que desafiar también al otro, al que está abajo, ¿lo harías? ¿Te pondrías en medio de los dos, reclamando algo que ninguno quiere darte?». El corazón de Mateo golpeaba tan fuerte que casi le dolía. «Si eso significa que mi hijo vive», susurró, «que me partan en dos si quieren, pero que él se quede». El viento estalló. No fue una brisa fuerte ni una ráfaga. Fue un golpe de aire que bajó desde la cima del cerro, arrasando con las hojas secas, levantando polvo, obligando a Mateo a protegerse los ojos con el brazo. Sombra se encabritó. Emiliano se pegó a su lomo como si quisiera fundirse con el animal. En medio de ese vendaval repentino, el hombre no se movió ni un centímetro. Su sombrero no se voló. Su ropa no se agitó. Era como una piedra, como el centro de un remolino. Y entonces Mateo escuchó algo. Era una voz, distante, grave, que no venía de ninguna parte clara. No era la del hombre, no era humana. Sonaba como el eco de algo enterrado muy hondo, una vibración que le aflojaba las rodillas. No entendió las palabras, pero supo, sin lugar a dudas, que no se alegraba de lo que acababa de oír. El hombre levantó la cabeza por primera vez. Mateo alcanzó a ver parte de un rostro, la piel demasiado lisa para alguien con ese tono de voz, la línea de una sonrisa que no encajaba con ningún sentimiento conocido. «Pues ya está», dijo. «Lo dijiste». Y arriba escucharon, y abajo escucharon. «Has desafiado a los dos, Mateo. Te has puesto de pie delante del cielo y del infierno, y has dicho: no me da la gana aceptar su voluntad». Se acercó otro paso. Ahora estaba a menos de 3 metros. «Eso tiene un precio». Mateo tragó saliva. «Lo pagaré». El hombre chasqueó la lengua como quien regaña a un niño. «No hables tan rápido. Aún no te he dicho cuánto es». Se hizo un silencio extraño. El viento paró tan de golpe como había empezado. Los ruidos del bosque no regresaron. Era como si el cerro entero escuchara. «Te voy a dar algo que ni Dios ni el diablo han querido darte», dijo el hombre despacio. «Una opción. 2 caminos claros. Uno te devuelve a tu hijo. El otro te devuelve al pueblo. Pero no puedes tomar los dos». Las manos de Mateo empezaron a sudar. «Dímelos». El hombre alzó una mano, contando con los dedos. «Primer camino. Te llevas al niño de vuelta al pueblo ahora mismo. No subes más. Lo bajas, lo acuestas en su cama. Viene la noche, y antes de que cante el primer gallo, tu hijo muere, sin dolor prolongado, sin más fiebre. Se va, suave, como una vela que se apaga sin chispa. Tú te quedas. El pueblo respira aliviado,
porque cree que la deuda quedó pagada, y la vida sigue como hasta ahora, pobre, torcida, con miedo. Pero sigue. Mateo sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Y el otro camino? Logró decir. El hombre levantó el segundo dedo. Subes conmigo, solo tú. El niño se queda aquí, en esta vereda, con el jumento. Lo dejo en una sombra donde el viento no lo toque. Caminas conmigo hasta arriba. No te voy a mentir, lo que vas a ver allí no lo ha visto nadie de este pueblo y vivido para contarlo, ni los que vinieron aquella noche. Pero si llegas al sitio que te voy a mostrar, y si haces lo que te voy a pedir que hagas, tu hijo vive. Y no solo vive, vive libre de todo lo que cargaba en la sangre, como si nada hubiera estado mal desde el principio. Mateo se aferró al cuello del jumento para no caer. ¿Y el precio? Susurró. El hombre se quedó callado un rato. Cuando habló, su voz era más baja. El precio es que no puedes imaginar que vas a desafiar al cielo y al infierno y salir intacto, ni tú ni el pueblo. Mateo lo miró, desesperado. Me está diciendo que si salvo a mi hijo, condeno a todos los demás. La figura guardó silencio. En ese silencio, Mateo escuchó algo que no había notado antes. Muy, muy lejos, desde el pueblo, un eco de campanas. No eran las del templo, sonaban más lentas, más sordas, como si vinieran de debajo de la tierra. Te estoy diciendo, respondió por fin, que hay historias que necesitan sangre nueva para seguir contándose. Si rompes la cadena ahora, las voces que han comido de este miedo durante generaciones van a tener hambre. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas de rabia. Siempre igual, gruñó. Siempre alguien tiene que pagar. Siempre es precio y consecuencia y deuda. Y mi hijo en el medio, como si fuera una moneda. La figura inclinó la cabeza, casi con curiosidad. Eso lo dijiste tú, no yo. Se acercó un paso más. Tanto que Mateo pudo ver que la sombra bajo el sombrero era demasiado oscura, más oscura que debería ser, como si no hubiera nada allí. Decídete, Mateo, susurró. El cerro no espera, y tu hijo tampoco. Mateo sintió a Emiliano temblando detrás de él. Se volvió un segundo. Los ojos del niño lo miraron, grandes, asustados, húmedos. Papá, tengo miedo, susurró. Me duele todo. El corazón de Mateo se hizo pedazos. Miró al hombre, miró al cerro, miró hacia abajo, hacia el pueblo que apenas se veía ya entre la bruma. Sintió el frasco de agua bendita en el bolsillo, frío contra su pecho. Lo apretó. Por primera vez en mucho tiempo, no rezó, no pidió, no suplicó, solo decidió. Alzó la cabeza, la voz le salió ronca, pero firme. Dígame, ¿qué tengo que hacer allá arriba? El hombre no sonrió, pero el aire a su alrededor pareció relajarse, como si algo invisible soltara una cuerda. Sabía que ibas a elegir así, dijo, dándose media vuelta. Deja al niño aquí, el jumento no se va a mover. Arriba. Vamos a ver si eres tan valiente desafiando al cielo como lo eres desafiando al infierno. Y mientras Mateo se preparaba para separar sus manos del cuerpo caliente de su hijo, por primera vez en toda esa subida, el cerro entero pareció inclinarse un poco hacia ellos, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Mateo sintió que se le arrancaba algo del pecho cuando separó las manos del cuerpo de Emiliano. Lo dejó sentado sobre el jumento, apoyado contra el cuello del animal, asegurado por la cuerda. El niño parpadeaba lento, como si estuviera entre el sueño y la fiebre. «Voy a volver», susurró Mateo pegando su frente a la del niño. «No te duermas profundo. ¿Me oyes? Espérame». Emiliano asintió apenas, los labios secos. «Sí, tardas», balbuceó. «No subas más, papá, no subas». Mateo tragó el nudo que le quemaba la garganta. «Voy a volver antes de que salga la primera estrella. ¿Me oíste?». Mintió.
te lo prometo. La figura de sombrero negro ya había empezado a caminar cuesta arriba, sin mirar atrás. «El cerro no tiene paciencia, Mateo», dijo, sin volverse. «Cada segundo que dudas, alguien allá arriba se acuerda de que tu hijo no ha pagado su parte». Mateo lanzó una última mirada a Emiliano. Sombra, el jumento, respiraba agitado, pero no se movía del sitio, como si algo lo hubiera clavado al suelo. El aire alrededor de ellos parecía más denso, formando un círculo donde ni las hojas se atrevían a entrar. Se dio la vuelta y siguió al hombre. El sendero que tomaron ya no era el mismo por donde venían. Más estrecho, más empinado, lleno de piedras húmedas que se desmoronaban apenas las pisaban. A ambos lados, las paredes de roca se cerraban, cubiertas de musgo oscuro y raíces desnudas que parecían venas saliendo de una piel vieja. Cada paso le costaba el doble. El aire era más fino, pesaba menos en los pulmones, pero ardía más. El viento aquí ya no silbaba, gemía. Se metía en las orejas, en las costuras de la ropa, buscando cualquier rendija por donde colarse. ¿Qué hicieron exactamente aquellos hombres aquella noche?, preguntó Mateo rompiendo el silencio. Todos hablan, pero nadie cuenta bien. La figura caminaba a un par de metros delante de él. Sus pasos no sonaban. Era como si no pisara el suelo. «Vinieron como tú», respondió, «con hambre, con miedo, con rabia. Le reclamaron a Dios por la sequía, por las muertes de niños. Le reclamaron al diablo por las plagas, por los accidentes, por los hombres que se ahogaron en el río. Querían un culpable claro, un rostro al que apuntar». Se detuvo un instante y tocó la pared de roca con la punta de los dedos. Y como ninguno de los dos les contestaba, pensaron que podían obligarlos a escuchar. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo se obliga a escuchar a Dios? ¿Cómo se obliga al diablo? El hombre siguió caminando. «Me llaman a mí». La frase quedó flotando como una piedra cayendo al agua. «Pero tú...» Mateo buscó las palabras. «Tú no eres ni uno ni el otro». «Exacto», dijo la figura con calma. «Soy lo que queda cuando la gente se cansa de esperar respuestas del cielo y del infierno. Soy el eco de sus reclamos, la forma que toma el cansancio de un pueblo entero cuando decide que ya no quiere arrodillarse ante nadie, pero tampoco aceptar la soledad». Hubo un largo silencio. «Y tú, Mateo», continuó, «acabas de gritar tan fuerte con tu rabia que hasta aquí arriba se escuchó. Desafiaste a Dios, desafiaste al diablo, dijiste que no aceptabas sus decisiones. ¿Qué crees que viene después de eso?» El corazón de Mateo latía en la garganta. «No lo sé», admitió. «Yo», dijo el hombre, sin volverse. Doblaron una curva estrecha y salieron a un tramo de sendero que bordeaba un abismo. No era muy ancho. A la derecha, la pared de roca húmeda. A la izquierda, un vacío profundo que se perdía entre nubes bajas. Desde allí, San Jacinto era apenas una mancha gris al fondo. El viento golpeaba con más fuerza, buscando empujarlos hacia el barranco. Mateo pegó la espalda a la roca, avanzando con cuidado. El hombre no parecía preocuparse. Caminaba por la orilla con la seguridad de quien está en su propia casa. «Quiero que entiendas algo antes de llegar», dijo la figura. «No estás subiendo a un altar de iglesia, ni a un calabozo del infierno. Estás subiendo al lugar donde este pueblo decidió, hace muchos años, que iba a poner su miedo. Lo colgaron aquí arriba, como si fuera una ropa mojada que estorba adentro de la casa. Que se quede en el cerro», dijeron. «Así podemos dormir abajo». Se detuvo y miró de reojo hacia el vacío. Pero el miedo siempre encuentra el camino de vuelta. El viento silbó entre sus palabras
como si las chupara para llevárselas al pueblo. ¿Mi hijo está enfermo por eso?, preguntó Mateo con los puños cerrados. ¿Por algo que hicieron otros antes de nacer él? Tu hijo nació con la marca de una promesa que no se cumplió, respondió el hombre. Los Gómez. ¿Te suena el apellido? Mateo sintió un pinchazo. Los que murieron todos en una noche, murmuró. Uno de ellos, dijo la figura, tu suegro. El mundo de Mateo se detuvo. Está muerto, desde antes que yo me casara, balbuceó. El cuerpo, sí, asintió el hombre, pero las promesas duran más que los huesos. La roca se abrió de pronto, dejando ver una especie de explanada natural, una meseta pequeña rodeada de piedras verticales, como columnas desgastadas por siglos. El suelo era de una tierra tan oscura que parecía quemada. No había ni una sola planta. En el centro, un círculo de piedras más pequeñas, casi enterradas, y dentro de ese círculo, una mancha más clara, como si algo se hubiera limpiado allí, a la fuerza. El aire estaba pesado, cargado de un olor reconocible y al mismo tiempo negado. Sangre vieja, mezclada con cera, con humo, con sudor. Aquí, dijo el hombre entrando en el círculo. Aquí se pusieron de pie, como tú. Gritaron al cielo, escupieron al suelo, mezclaron agua bendita con cosas que no te voy a nombrar. Juraron que si Dios no les respondía, harían pacto con el diablo. Y cuando el diablo no apareció, pidieron a gritos que viniera lo que fuera, con tal de que cambiara la suerte del pueblo. Se agachó y pasó la mano por la tierra, como quien acaricia la espalda de un animal viejo. Lo que fuera, repitió. Hay frases peligrosas, Mateo. Esa es una. ¿Y qué pasó?, susurró él. El hombre se enderezó. Algo respondió. No fue Dios. No fue el diablo. Fue el cerro. Se volvió hacia Mateo. Y desde esa noche, San Jacinto no es un pueblo como los otros. Cada tanto nace un niño que viene marcado, que carga en su sangre la cuenta de lo que ellos quisieron cobrar aquella noche. Algunos no viven ni un año, otros, como tu hijo, llegan a los 8, y cuando el cerro decide que es su turno, el pueblo calla, porque en el fondo, sus ojos, escondidos bajo la sombra, lo atravesaban. Saben que con cada niño que se apaga, compran unos años más de tranquilidad. Mateo sintió náuseas. Se tambaleó, llevándose la mano a la boca. No, escupió. Eso no es cierto. Nadie aceptaría eso. La figura no se inmutó. Que nadie lo nombre, dijo. No significa que no lo acepten. ¿O acaso has visto a alguien irse del pueblo cargando a un niño enfermo hasta la ciudad, caminando días enteros? No. Se quedan, rezando, esperando, diciendo que es la voluntad de Dios. Se acercó un paso. ¿Sabes por qué se fueron tantos jóvenes de San Jacinto hace años? No fue por falta de trabajo, fue porque algunos escucharon, de boca de sus propios padres, que lo mejor que puede pasar es que esa criatura se vaya pronto, así el pueblo descansa. Los que tenían algo de decencia huyeron de eso. Los que se quedaron aprendieron a callar. Un zumbido empezó en los oídos de Mateo. Vio, en su mente, las caras de sus vecinos. Casimiro bajando la vista cuando Emiliano tosía en la plaza. Doña Aurelia mordiéndose los labios con los ojos rojos cada vez que el niño pasaba. Su propia suegra, negándose a que el bautizo fuera en la iglesia del pueblo. ¿Ella sabía?, preguntó, casi en un hilo de voz. El hombre no respondió directamente. Tu suegra, dijo, perdió un niño antes de que naciera tu mujer. Un niño marcado. Tu suegro subió aquí aquella noche. Con el resto, prometieron dar un hijo a cambio de una vida larga para el pueblo.
Después, cuando les tocó cumplir la parte del pacto, se echaron para atrás. Tu suegro huyó del cerro. Murió sin terminar lo que había empezado. Pero las promesas, Mateo, como te dije, duran más que los huesos. Alzó la vista hacia el círculo de piedras. Tu hijo es la factura atrasada. La respiración de Mateo se rompió. Sintió, por primera vez, no solo rabia o miedo, sino una vergüenza que no era suya. Una culpa antigua, ajena, clavándosele en la espalda. ¿Y tú?, dijo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué eres en todo esto? ¿El cobrador? El hombre se encogió de hombros. Soy el equilibrio. Si ustedes plantan miedo aquí arriba, yo lo cuido. Si ustedes suben con rabia, yo les contesto. No soy juez, no soy verdugo, soy consecuencia. Se hizo un silencio que dolía en los oídos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Mateo, por fin. La figura señaló el centro del círculo. Párate ahí. Mateo dudó. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que no. Pero pensó en Emiliano, esperando más abajo. Pensó en su promesa. Dio un paso, otro. Entró en el círculo. El aire cambió. Era como entrar en agua fría. La piel se le erizó. El sonido del viento se amortiguó, como si hubiera quedado fuera, detrás de un cristal invisible. «Saca el frasco que te dio el cura», ordenó el hombre. Mateo lo obedeció. El vidrio estaba tan frío que quemaba. «Ábrelo». Quitó la tapa. Un leve olor a iglesia húmeda, a piedra vieja y cera, se mezcló con el aroma pesado del lugar. «Ahora escucha bien», dijo la figura, «porque aquí está el trato». Le tendió algo. Era una piedra pequeña, negra, lisa, caliente al tacto. No parecía de ese cerro. «Vas a hablar en voz alta», continuó. «No hacia mí, no hacia abajo, hacia arriba. Vas a llamarlo a él, con todas las palabras que conozcas, con todas las que te enseñaron de niño, pero no para pedirle perdón, ni para pedirle resignación. Lo vas a llamar para exigirle que explique por qué permite esto, que justifique por qué acepta la muerte de tu hijo como parte de un plan». Las manos de Mateo temblaban. «Eso es blasfemia», susurró, casi con horror. «Eso es lo que ya hiciste cuando subiste aquí», replicó el hombre. «Solo que ahora lo vas a decir con todas las letras, de pie, en el lugar donde él sabe que se le ha dado la espalda. Y mientras hablas, vas a apretar esta piedra en tu mano derecha y el frasco de agua bendita en la izquierda». Lo miró fijamente, desde la sombra. «Dios va a escucharte, créeme. Es muy difícil ignorar a un hombre que se atreve a pararse entre lo sagrado y lo maldito y decir, explícame. Pero escucha bien lo que sigue. Mientras tú gritas hacia arriba, abajo también van a escuchar. Y alguien, allí abajo, no se va a quedar de brazos cruzados». El aire en torno a ellos pareció vibrar. «Va a intentar agarrarte», continuó. «Va a intentar jalarte por los tobillos. Va a recordarte todas las cosas por las que podrías arder eternamente. Y te van a ofrecer algo a cambio de que te calles». Un escalofrío subió por la espalda de Mateo. «¿Qué puede ofrecerme que tú no?», preguntó, sin darse cuenta de que había cambiado el pronombre. Por primera vez, el hombre sonrió de un modo casi humano. «Silencio», respondió. «El diablo es experto en callar, en tapar, en hacer que nadie hable de lo que duele. Te van a ofrecer paz a cambio de que aceptes que tu hijo es sacrificio. Te va a decir que, si lo dejas ir, todo se acomoda, que el pueblo te va a venerar, que tu nombre se va a recordar con velas y rezos, que tu hijo murió por todos». Mateo sintió náuseas. «¿Y si digo que no?», murmuró. «Si desafío a los dos». «Entonces», dijo la figura,
Tendrás una oportunidad que nadie tuvo en este cerro. Podrás arrancar a tu hijo de esa cadena, romper, aunque sea en parte, lo que se ató aquí aquella noche. Pero Dios no perdona fácil a quien lo pone en contra del diablo con sus propias manos. Ni el diablo perdona fácil a quien le arranca una presa asegurada. Hizo una pausa. Si lo haces, Mateo, tu hijo vivirá, pero tú no vas a volver a ser de ninguno de los dos. Mateo alzó la vista. ¿Qué significa eso? La figura se dio la vuelta, como si observara el horizonte. Significa que, cuando mueras, dijo, no habrá cielo que te reciba, ni infierno que te reclame. Te vas a quedar en el medio, como yo. El corazón de Mateo se apretó. ¿Tú fuiste hombre alguna vez? Se le escapó. El silencio que siguió fue largo, doloroso. Subí una noche, respondió, al fin, como tú, por alguien que amaba, y grité tanto a los dos que ninguno quiso tenerme cerca después. La confesión quedó suspendida en el aire. «Decídete, Mateo», susurró. El cerro ya se cansó de esperar. Mateo miró la piedra en su mano derecha, el frasco en la izquierda. Pensó en Emiliano, abajo, luchando por respirar. Pensó en todas las velas que había visto apagarse en San Jacinto con la misma excusa. Era su hora. Pensó en los ojos de los viejos, siempre llenos de algo no dicho. Y de pronto, algo dentro de él se quebró. Pero no hacia abajo, no hacia el miedo. Se quebró hacia la rabia. Alzó la cabeza, inspiró hondo y empezó a hablar. «Dios», gritó con la voz ronca, «mírame». El eco devolvió su propio grito, deformado, rebotando entre las piedras. El viento se levantó como una pared invisible. «Toda mi vida me dijeron que aceptara lo que tú mandabas», continuó. «Me dijeron que callara cuando se moría un niño, que dijera, es tu voluntad. Me dijeron que agachara la cabeza cuando la lluvia no llegaba, cuando la tierra se partía, cuando mi mujer se me fue tosiendo sangre. Y yo callé. Me tragué las palabras. Te recé como un perro golpeado». El frasco de agua bendita temblaba en su mano. La piedra en la otra quemaba. «Pero no me pidas que acepte que te lleves a mi hijo para pagar las deudas de otros», rugió. «Explícame por qué tengo que verlo apagarse para que este pueblo siga respirando. Dime en la cara por qué el sufrimiento de un niño forma parte de tu plan». El viento aulló. Las nubes sobre el cerro se cerraron de golpe, ocultando lo poco de luz que quedaba. El aire se hizo tan pesado que costaba abrir la boca. La tierra bajo los pies de Mateo vibró. Y entonces lo sintió. Algo frío, viscoso, subiendo desde la planta de sus pies, como si manos invisibles se enroscaran en sus tobillos. Una presión que intentaba tirarlo hacia abajo, hundirlo en la tierra negra del círculo. Una voz, profunda, reptó por su espalda. «Calla», susurró, no en sus oídos, sino directamente en su pecho. «No lo nombres, no lo cuestiones, dime que aceptas, dime que lo entregas, y yo haré que no sientas el dolor». La presión aumentó, sus rodillas flaquearon. Por un instante vio, fugaz, imágenes sin forma, fuego, sombras encadenadas, bocas abiertas sin sonido. Pero lo que más miedo le dio no fue eso. Fue ver, entre esas sombras, caras conocidas de San Jacinto. Gente que se había ido en paz. «No», gruñó, apretando los dientes. La figura de sombrero no se movió. Lo observaba desde el borde del círculo, sin intervenir. La voz se hizo más insistente. «Déjalo», murmuró dulce, casi protectora. «Es solo un niño. No recordará. Yo le daré un lugar. No tendrá miedo. No tendrá que cargar con la culpa de nadie. Tú serás recordado abajo. Tendrás velas. Tu nombre será dicho con respeto. Tu sacrificio será ejemplo». La tierra tiraba de él. Las uñas de sus pies se clavaban en la bota, intentando aferrarse a algo.
Dime, susurró la voz. Solo dime, lo entrego. Y todo termina. Las lágrimas le resbalaban por la cara. El corazón le dolía físicamente. Vio, en su mente, a Emiliano riéndose, corriendo descalzo en el patio. Vio sus manos pequeñas tratando de ayudarlo a juntar leña. Vio sus ojos, enfermos, buscándolo en la oscuridad. «No», gritó, «no lo entrego, no es tuyo, no es de nadie». Algo, en el aire, se rompió. El frío subiendo por sus piernas se convirtió en fuego. Un dolor punzante lo atravesó de los pies a la cabeza, como si 1000 agujas lo perforaran desde dentro. Cayó de rodillas, pero no soltó ni la piedra ni el frasco. El agua bendita se agitaba, salpicando unas gotas que, al tocar el suelo negro, chispearon como si cayeran sobre hierro caliente. La voz rugió, ahora llena de rabia. «¿Te atreves a negarme lo que ya es mío?», retumbó, haciendo vibrar las piedras. «Te crees más justo que yo». No supo si «yo» se refería a Dios o al diablo, o a ambos, o a ninguno. Mateo respiró como un animal herido. «No es tuyo», gimió. «Es mi hijo, y si quieren algo, me llevan a mí, pero a él no». El viento se arremolinó en un torbellino furioso. La figura de sombrero tuvo que inclinarse un poco para no ser arrancada del suelo. Los bordes del círculo chispearon con una luz tenue, enfermiza, y entonces, sobre todo ese ruido, llegó otra cosa, un sonido sordo, profundo, que no venía ni del cielo ni de la tierra. Venía de dentro del cerro, como un latido, lento, antiguo. Mateo sintió que el suelo bajo sus rodillas se movía. Respiraba. La figura habló por primera vez desde que él empezó a gritar. «Arriba ya escuchó», dijo, alzando la voz por encima del viento. Abajo ya reclamó. «Ahora es el turno del que vive en el medio». El latido se hizo más fuerte. Las piedras que formaban el círculo temblaron. Una grieta fina se abrió en el suelo, justo delante de las rodillas de Mateo. De ella salió un soplo de aire tan frío que le cortó la respiración. En ese soplo llegó algo más. Voces, muchas voces. Hombres, mujeres, niños. Algunas lloraban, otras rezaban, otras maldecían. Todas se mezclaban en un murmullo imposible de entender, pero cargado de una emoción brutal. «Son los que subieron aquella noche», dijo la figura, «los que hicieron el pacto, los que no supieron terminarlo, los que dejaron la deuda en manos de sus hijos y sus nietos. Han estado esperando mucho tiempo que alguien se atreviera a hacer lo que tú estás haciendo ahora». Mateo apenas podía sostenerse. Sus brazos temblaban. Sus dedos clavados en la piedra y en el frasco se entumecían. ¿Qué quieren?», tartamudeó. La figura inclinó la cabeza como si escuchara mejor. «Quieren que dejes de repetir la historia», susurró, «que no sigas el guión que ellos mismos marcaron. Niño enfermo, pueblo que calla, sacrificio escondido bajo la palabra voluntad. Quieren que rompas eso, aunque el precio seas tú». La grieta se abrió un poco más. Una luz tenue, ni blanca ni roja, emanó de ella. No era luz de fuego ni de cielo. Era otra cosa, algo que no tenía nombre. «Última oportunidad, Mateo», dijo la figura. «Puedes soltar la piedra, puedes soltar el frasco, puedes decir, lo entrego, y todo este ruido se acaba. O», señaló la grieta, «o puedes saltar». El corazón de Mateo se heló. «¿Qué?» «El trato es claro», explicó la figura. «Desafiaste a los dos. Ninguno quiere tu alma después de esto. Pero el cerro sí. Si te entregas al medio, aquí, ahora, delante de todos los que te escuchan arriba y abajo, tu hijo queda libre. La cadena se rompe en él, no en el pueblo, no en tus vecinos, en él. No volverá a haber un niño Gómez marcado.
ni un hijo tuyo, ni de Emiliano, ni de nadie de tu sangre. Mateo miró la grieta. El viento que salía de allí no olía a azufre ni a flores. Olía a humedad vieja, a piedra, a raíces. ¿Y yo?, preguntó. La figura lo miró en silencio. «Te quedas conmigo», dijo al final. «Ni arriba ni abajo. En el medio. Entre rezos que nadie contesta y gritos que nadie quiere oír. Eres campesino, Mateo. Sabes cómo es vigilar una tierra que no es de nadie. Eso vas a hacer. Vas a cuidar este miedo, para que no se trague a otros que no tienen culpa». Las lágrimas caían sin que Mateo pudiera detenerlas. «¿Y mi hijo? ¿Se cura?», insistió. «¿Vive?». «Vive», respondió la figura, firme. «No como enfermo, no como ofrenda, como niño, pero no podrás verlo crecer, no podrás volver a tocarlo. Él va a saber que su padre subió al cerro y no volvió. Y el pueblo inventará su versión. Dirán que te fuiste con el diablo, dirán que enloqueciste, dirán cualquier cosa, menos la verdad». Mateo bajó la cabeza, vio sus manos, la piel agrietada, las uñas negras de tierra. Esas manos habían sembrado, habían levantado paredes, habían cargado a su hijo de bebé, habían enterrado a su mujer. Esas manos no podían sostener a Emiliano para siempre. Escuchó, en lo más profundo del viento, un ruido conocido, la tos de su hijo. No estaba allí, pero el cerro se la traía. «No quiero que mi hijo muera», dijo, apenas audible. «Entonces», susurró la figura, «muérete tú por él, no para el cielo, no para el infierno, para el medio, para que nadie vuelva a poner a un niño de tu sangre en esta balanza». El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento se atrevió a soplar. Mateo cerró los ojos. Vio el rostro de Emiliano, recién nacido. Vio los ojos de su mujer, cansados, antes de apagarse. Vio el pueblo entero, con sus culpas escondidas detrás de rezos. Vio su propia cara, envejecida, resignada, si volvía atrás sin hacer nada. Abrió los ojos, miró a la figura. «Si yo salto», preguntó, «¿qué va a decir mi hijo de mí?». La figura lo observó un largo momento. «Lo que tú quieras que diga», respondió, «pero no será hoy. Hoy solo va a saber que la fiebre se fue». Algo dentro de Mateo se acomodó. No era paz, no era alivio, era certeza. Se puso de pie, tambaleante. Las manos le dolían. Miró la piedra negra, miró el frasco. Con un gesto rápido, llevó el frasco a su boca y bebió toda el agua bendita de un trago. Era fría, amarga. Le raspó la garganta para que se acuerden allá arriba. Murmuró, «que yo sí creí». La figura inclinó apenas la cabeza, como en una reverencia silenciosa. Mateo apretó la piedra con fuerza. Dio un paso hacia la grieta. El aire que salía de ella le acarició el rostro, helado y tibio al mismo tiempo. «Emiliano», susurró sin voz. «Perdóname». Saltó. No hubo grito, no hubo caída larga, solo un movimiento breve, como quien se deja caer en una cama, una sensación de humedad, de peso desapareciendo, y después, nada, y todo, una especie de conciencia extraña, pegada a la roca, al viento, al miedo. Oyó, como si fuera en otra vida, los últimos ecos de la voz profunda, furiosa, alejándose. Luego, un silencio más puro que cualquier silencio que hubiera conocido. La grieta se cerró. La figura de sombrero quedó sola en la explanada. Guardó silencio unos segundos. Luego, se agachó, recogió la piedra que había caído al suelo y la guardó en el bolsillo. «Bienvenido», murmuró hacia el cerro. «No estás solo aquí». El viento cambió de dirección, bajando por la ladera. Emiliano abrió los ojos de golpe. El viento le pegaba en la cara. El cielo estaba más claro. Respiró, profundo. Por primera vez en semanas, el aire entró sin quemar. Tosió una vez.
Fue una tos distinta, seca, normal. Se llevó la mano al pecho. No dolía. Sombra, el jumento, ya no temblaba. Estaba quieto, masticando algo de pasto seco que había encontrado al lado del sendero. «Papá», susurró Emiliano, girando la cabeza. No había nadie. El miedo lo atravesó al principio. Luego, una especie de calma extraña se posó sobre él, como una manta. No sabía por qué, pero no sentía que estuviera solo del todo. Se bajó del jumento con cuidado. Sus piernas, que habían estado débiles hasta esa mañana, lo sostuvieron sin problema. Se miró las manos. Ya no temblaban. «Papá», repitió, más fuerte. El cerro le devolvió el eco, pero en ese eco había algo distinto. No sonaba vacío, sonaba acompañado. Emiliano tragó saliva. Hizo lo que su padre le había enseñado. Tomó la cuerda de Sombra, acarició el cuello del animal. «Vamos a casa», dijo, con voz pequeña pero firme. Empezó a bajar. El camino que antes había parecido interminable, ahora se le antojaba más corto. El viento ya no gemía. Susurraba, como si dijera palabras que él no entendía. De vez en cuando alguna hoja se movía sola, sin razón, y Emiliano tenía la extraña sensación de que, si se caía, algo invisible lo sostendría antes de que tocara el suelo. Cuando llegó al primer recodo, justo donde el claro de la tierra negra se abría, se detuvo un instante. Miró el tronco seco, las marcas casi borradas. Escuchó un murmullo, bajito, como de muchas voces al mismo tiempo. No eran claras, no asustaban, sonaban agradecidas. Emiliano no sabía por qué, pero levantó la cabeza hacia lo alto del cerro. «Gracias», susurró, sin saber a quién. El viento le revolvió el cabello, suave, casi como una caricia de mano callosa. En el pueblo, la gente vio bajar al niño desde lejos. Primero pensaron que era un fantasma, la figura pequeña, caminando sola al lado del jumento, con la ropa pegada al cuerpo, el cabello revuelto. Doña Aurelia fue la primera en salir corriendo de su casa, el rebozo medio caído, las manos temblando. «Emiliano», gritó. «Emiliano, mijo». El niño levantó la mano en un saludo tímido. Cuando estuvo lo bastante cerca, todos pudieron ver la diferencia. Los ojos ya no estaban vidriosos. La piel ya no era cera. El pecho subía y bajaba con normalidad. Caminaba como cualquier niño de 8 años. «¿Dónde está tu padre?», preguntó Aurelia, agarrándolo por los hombros. Emiliano miró hacia el cerro, abrió la boca para decir «Está arriba», pero algo en su garganta se atrancó. No era una orden, no era un mandato, era intuición. Se fue a trabajar, mintió sin entender por qué mentía. Me dijo que volviera primero. Los ojos de Aurelia se llenaron de lágrimas. Lo abrazó con una fuerza que casi le cortó la respiración. «Dios», murmuró, «Dios es grande». Pero mientras lo decía, una punzada de culpa le cruzó la mirada. Emiliano la sintió, aunque no supo nombrarla. El padre Hilario llegó poco después, con la sotana revoloteando. Se detuvo en seco cuando vio al niño. «¿Santo?», susurró, y luego se calló. Se arrodilló delante de Emiliano, lo tomó de las manos. «¿Te duele algo?», preguntó. «¿Te falta el aire?». Emiliano negó con la cabeza. «Nada, padre, ya no me duele nada». Hilario levantó la vista hacia el cerro. Por un segundo, Mateo creyó, si es que todavía algo de Mateo miraba desde algún sitio, que el cura iba a preguntarle directamente al niño si había subido hasta arriba, si había visto algo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, apretó la mano de Emiliano con más fuerza. «Tu padre», empezó. «Va a tardar», interrumpió el niño, sin saber de dónde le venían las palabras. «Pero está bien». No sabía si era verdad. No sabía nada,
Pero al decirlo, una ráfaga de viento bajó del cerro, cálida, rodeándolo, y supo, en algún rincón profundo de sí mismo, que no estaba mintiendo del todo. Esa noche, en San Jacinto, nadie durmió. Unos rezaban, otros murmuraban, otros bebían en silencio. Unos decían que habían visto una luz extraña en la cima del cerro, justo antes del anochecer. Otros juraban haber oído una risa o un llanto, o las dos cosas mezcladas. Todos coincidían en algo. El viento había cambiado. No silbaba como antes. No gemía igual. Era como si, al pasar por las rendijas de las puertas, llevara consigo un susurro nuevo. Algunos decían que, si uno se quedaba muy quieto, muy callado, podían distinguir palabras entre esos susurros. Nadie lo reconocía en público, pero muchos, en la intimidad de sus casas, creyeron oír el nombre de Mateo pronunciado por el viento. Pasaron los días. Emiliano engordó, volvió a correr, a reír, a subir al jumento. El pueblo, poco a poco, dejó de esperar ver la silueta de Mateo en el horizonte. Empezaron las versiones, que el cerro se lo había tragado, que el diablo se lo había llevado, que se había vuelto loco y se había tirado por un barranco. Solo el padre Hilario y doña Aurelia, cuando cruzaban miradas frente a la iglesia, sabían o querían saber que la historia era otra. Años después, cuando Emiliano ya era un hombre, con manos tan duras como las de su padre, empezó a notarlo con más claridad. En las noches de viento fuerte, cuando las ramas de los árboles golpeaban las ventanas y las puertas viejas se quejaban con sus quejidos de madera cansada, había momentos en que el ruido del cerro sobrepasaba todo. Eran segundos, apenas suspiros de tiempo, pero en esos segundos el viento no traía solo el sonido de las hojas o del zinc, traía voces, voces que no pedían nada, que no reclamaban, solo vigilaban, y entre todas a veces una voz más cercana, más conocida, que le decía cosas sencillas: cierra bien la puerta, que va a llover, no trabajes esa tierra, que no da nada, no dejes solo al niño de los Gómez, que ahora le toca vivir. Porque sí, después de Mateo, hubo niños Gómez que nacieron, y algunos se enfermaron, pero ninguno murió porque tocaba. Siempre había algo que pasaba, un médico que justo llegaba al pueblo, una lluvia que traía el remedio, una decisión a tiempo, y cada vez que un niño marcado escapaba a la historia que el cerro parecía escribirle, el viento soplaba más fuerte esa noche, alrededor de la casa de Emiliano, como si alguien, en el medio, estuviera empujando las piezas, con manos que ya no eran manos, con ojos que ya no eran ojos. Y así, poco a poco, San Jacinto empezó a cambiar. No de golpe, no con milagros espectaculares, no con apariciones en el cielo. Cambió en cosas pequeñas. Gente que se atrevía a subir al pueblo grande a buscar ayuda. Ancianos que antes de morir finalmente contaban lo que habían callado toda la vida. Jóvenes que decidían tener hijos sin miedo a que nacieran marcados. El cerro seguía allí, oscuro, torcido, con sus árboles retorcidos y sus noches más largas que en otros lados. El viento seguía asustando a los niños algunas madrugadas. Las puertas seguían rechinando. El silencio seguía siendo denso. Y aún se contaba, en voz baja, la leyenda del hombre que una noche se atrevió a pararse en el lugar prohibido y desafiar, con la misma frase, a Dios y al diablo. El hombre que no aceptó que su hijo fuera sacrificio, pero tampoco vendió su alma al fuego. El hombre que se lanzó a la grieta del medio, ese sitio sin nombre donde no hay cielo ni infierno. Solo espera. Algunos juraban que era cuento, que nadie puede desafiar a los dos y seguir existiendo. Otros, con los ojos clavados en el suelo,
Murmuraban que por algo el viento ya no sonaba igual. Emiliano, cuando sus propios hijos le pedían la historia del hombre del cerro, se la contaba como si hablara de otro. Nunca decía «mi padre», nunca decía «yo era el niño». Pero cuando terminaba y los niños se dormían, salía al patio, miraba hacia la cima oscura y dejaba que el viento le pegara de frente. A veces, en esas noches, creía sentir una mano invisible apretándole el hombro. Una mano callosa, fuerte, una mano que olía a tierra y a café viejo. «Lo lograste, viejo», susurraba sin voz. «Rompiste la cadena». El cerro no respondía con palabras, respondía con silencio, pero era un silencio distinto al de antes. Ya no era un silencio de amenaza, era el silencio de alguien que vigila desde el medio. Y en San Jacinto hasta el día de hoy, cuando el viento baja fuerte del cerro y hace chillar las chapas y danzar los árboles torcidos, algunos viejos se persignan, otros cierran las ventanas, y otros, los que saben, se atreven a abrir un poquito la puerta solo para escuchar mejor, porque dicen que, si uno presta mucha atención, entre el ruido del viento y el crujir de la madera, todavía puede oírse la voz de Mateo, mezclada con todas las otras, recordando al que escucha que, por más oscuro que sea el cerro, por más vieja que sea la culpa de un pueblo, siempre hay alguien dispuesto a quedarse en la mitad para que un niño pueda dormir sin miedo. Y esa es la parte de la leyenda que nunca se cuenta completa en la plaza, porque admitirla sería aceptar que, una noche, un hombre cualquiera de 45 años se atrevió a hacer lo que ni santos ni demonios se habían atrevido a hacer en San Jacinto: mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, y decirles a los dos que, por su hijo, estaba dispuesto a desaparecer en el lugar donde nadie reza, pero donde, desde entonces, alguien escucha.